Lo que vamos a ver hoy es, como mencionaba Jennifer, un tema interesante. El tema del título un poco polémico, ¿verdad? Es anticipado e infierno prolongado. Pero la verdad es que cuando se menciona en la introducción de que el matrimonio es camino de santidad, si nosotros no estamos convencidos de eso, estamos pésimamente mal. Dios creó a la familia y el matrimonio para que nos fuéramos al cielo. ¿Quién es el causante de mi ida al cielo? Mi esposa. Y yo soy el responsable de que ella se vaya al cielo. O sea, pues que el cuidado mutuo es lo que nos hace el matrimonio como camino de santidad. O sea, pues es una cosa tan seria que la tenemos que tomar bien. Y tenemos que comunicarle eso a las parejas más jóvenes. Ahorita nosotros tenemos 46 años de casados. Este año cumplimos 46 años de casados. Y hemos tenido muchas experiencias, algunas de las cuales se las vamos a compartir. Entonces, cuando uno comienza con este tipo de temas, lo primero que tenemos que hacer es que esto funcione. Bueno, entonces, ¿qué son cosas que tenemos que ver, por ejemplo? ¿Cuáles son los fundamentos esenciales de esta charla? 2 documentos que tendríamos la obligación de dominar, no de conocer, sino que de dominar para practicarlos. Si no los hemos leído, prácticamente ya es un deber que les queda el hecho de tener que leer estos 2 documentos de familia de Juan Pablo II en la Carta a las Familias y la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco. Les vamos a sugerir algunas lecturas, pero obviamente estas 2 son casi que lo tienen que hacer. Si formamos matrimonios, tenemos que ver lo que la iglesia nos dice. Yo sé que todos estamos leyendo, pero hay que dominarlo y vivirlo. Porque en la segunda parte que Jennifer menciona de hogares luminosos y alegres, tenemos la obligación también de ser ejemplos para los demás. Tenemos que ser prudentes cuando vamos a fiestas, tenemos que reflejar una familia feliz, porque los jóvenes de hoy no miran matrimonios ejemplares. Y nosotros tenemos la obligación de portarnos bien donde sea, ¿verdad? Porque somos ejemplo para los demás. Entonces, matrimonio, camino de santidad. Y 2, tenemos que ser hogares luminosos y alegres. Porque el hecho de ser alegre no quiere decir estar bailando y cantando todo el día. El hecho de alegre es conformarnos con lo que tenemos y ser agradecidos con lo que Dios nos da. En esta preciosa pintura que hoy han de estar viendo ya los cardenales en la Capilla Sixtina de Dios creando al hombre, dice: creó Dios al hombre a imagen suya y a imagen de Dios le creó, varón y mujer los creó. Recientemente en una charla que teníamos con un sacerdote, dijo una cosa interesantísima. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, y caen en el pecado de desobediencia y de soberbia, porque son 2, ¿verdad? Desobediencia y soberbia. Seréis como dioses, ¿verdad? Fíjense qué interesante concepto tiene este sacerdote. Dijo lo siguiente: ¿qué es lo que hizo Adán y Eva después de pecar? Se escondieron. Y se escondieron porque vieron que estaban desnudos. Oyen a Dios que viene y se acerca y les pregunta: ¿y a dónde están y por qué se esconden? ¿Qué es lo que le dijo Adán? Adán le dijo: la mujer que tú me diste. O sea, le estaba echando la culpa a Dios. La mujer que tú me diste me dio de comer. ¿Y qué hizo la mujer? La serpiente me engañó. Pero lo interesante de este concepto es que decía el sacerdote lo siguiente: ¿por qué Adán y Eva no se arrodillaron y pidieron perdón?
Yo nunca había pensado en eso. Nunca lo había pensado. ¿Qué hubiera pasado? No sé. Así como dicen algunas películas, imagínese usted lo que vendría. ¿Los hubiera perdonado? ¿Los hubiera castigado menos? Porque a través de ese pecado entró el sufrimiento en el hombre, en la humanidad. Entonces, yo me ponía a pensar eso. ¿Qué pasaría si hubiera tenido la humildad de pedir perdón? Pero no, se echaron la culpa unos a otros. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí no habla de que los suegros los van a acompañar, sino que les dice, dejarán a su padre y a su madre, porque la familia nueva es una familia nueva. Y eso el hombre debe de saberlo y la mujer también. Si a usted no le gusta la sopa que le hace su señora, pues se aguanta. ¿Verdad? Porque es que no la hace como mi mamá, mortal, que lo cuelguen. ¿Verdad? Pero uno tiene que aprender a varias cosas que aquí vamos a ir viendo, ¿verdad? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Y en ese sentido, el tener una sola carne es lo que estamos refiriéndonos cuando uno dice, yo adquiero la obligación de cuidar a mi señora toda la vida. Y ella adquiere la obligación de cuidarme a mí toda la vida. Y de eso se trata el matrimonio. Los dos juntos, cuidándonos juntos para toda la vida. Pero hombre, con mi esposa hemos tenido la experiencia con varias charlas y varios matrimonios que le dice la señora a la hija, mira, tenés que estudiar algo porque si te llegas a divorciar ya tenés que vivir de algo. Por Dios, ¿qué es eso? Están condenados al matrimonio ya antes de empezar, ¿verdad? Eso no puede ser eso. Una preciosa fotografía del Papa Juan Pablo II y dice camino de la iglesia. El matrimonio es camino de la iglesia. El matrimonio es la salvación de la sociedad. Pero ¿cuál es la institución más atacada ahorita? La familia y el matrimonio. Matrimonio solo hay uno, no hay otro matrimonio de otros géneros. Solo hay un matrimonio entre hombre y una mujer. A eso se le llama matrimonio. No ninguna otra cosa que nos inventemos los hombres. Pudiéramos decir que la familia no es solo un tema entre otros, sino el centro de la vida humana y cristiana. La familia es el lugar donde se aprende a ser persona, donde se cultivan las primeras experiencias de amor, de fe, de justicia y de verdad. ¿Qué es importante en esta frase? La frase esta, se aprende a ser persona. Por eso es que en familias que no tienen, digamos, una unión, les hace más difícil enfrentar al mundo porque no ha visto los ejemplos en familia. No quiere decir que no lo puedan hacer, pero les toca un poquito más difícil. Por eso es que cuando hay empresas que dicen, nosotros somos familia, a mí no me gusta eso, porque no es cierto. Porque un hijo que se porte mal no lo despiden de la casa, ¿verdad? O sea, no es así. O sea, una familia vive en las buenas y en las malas, ¿verdad? O sea, pues que no es aquella que se porte mal, ya no lo soporto y que se vaya y lo indemnizo, ¿verdad? Entonces, se vive la fe. Uno no se da cuenta cómo influye como papá en los hijos. No se da cuenta de eso. Nosotros no nos dimos cuenta de eso. ¿Por qué se los digo? Porque tenemos un hijo sacerdote. Y entonces las familias nos dicen, ¿y cómo hicieron ustedes para que tuvieran un hijo sacerdote? No sé. Y entonces cuando él ya dio la primera misa de nuestro hijo fue en Roma, nos la dio a los papás en forma exclusiva. Y aquí vino a El Salvador a dar también su primera misa. Hoy es capellán del colegio Lamatepec. Pero lo interesante que les quiero decir es que el ejemplo de los papás influye tanto que uno no tiene idea. Porque en su primera misa, aquí en El Salvador,
dijo lo siguiente: ¿por qué me hice sacerdote? Porque vi rezar a mis papás. Fíjense qué interesante. Yo me quedé con la boca abierta, ¿verdad? Porque nos quedamos tiesos con mi señora, ¿verdad? El hecho de decir carambolas. ¿Y qué hacíamos? Ir a misa, ir a confesarnos con nuestros hijos, comulgar, rezar el rosario diario, hacer la oración en la mañana y en la noche, ir a retiros. Y ellos oían: ¿y a dónde va mi papá? A un retiro. Y rezar el rosario todos los días. Nunca los obligamos a rezar el rosario. Algún misterio rezaban, tal vez llegaban al misterio, pero nunca se obliga a los niños a rezar el rosario, hasta donde ellos aguanten. Pero la verdad de las cosas es que los vi rezar, me quedó a mí grabado. ¿Cómo podemos educar? Con fray ejemplo. No hay otra manera. Papás enojados, niños enojados. Papás malcriados, niños malcriados. Papás desordenados, niños desordenados. ¿Verdad? O sea, todo comienza en la familia. Bueno, yo tengo varias imágenes, pero en broma le decía yo a mi esposa, porque las charlas las preparamos los dos. O sea, charlas de familia las preparamos los dos. Esta carta de Corintios 13 de San Pablo, si todos los que estamos aquí enseñamos y vivimos esto, el matrimonio ya es un hecho que va a tener éxito. Pero no es solo leerlo, es practicarlo. Y practicarlo es muy difícil. Es tarea de toda la vida. Si alguien me dijera: esto ya lo cumplo yo, haga un checklist, una por una, a ver qué tanto cumplen esto. ¿Verdad? Entonces, el hecho de decir, por ejemplo, el amor es paciente, es servicial. Solo con esto ya tenemos que hacernos un autoexamen. ¿Somos pacientes en nuestro matrimonio o no nos aguantamos? El amor no es envidioso, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza. Hombres presentes, tenemos que cuidar nuestro lenguaje cuando estamos en la familia. Tenemos que cuidar ese lenguaje, ¿verdad? Muchas veces, acuérdense que las mujeres son más sensitivas y más sensibles. Si uno dice: no, espérate, nosotros no hacemos por ofender, pero ya una señora que oye eso, ya se ofende. Tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro lenguaje. Y nuestras mujeres tener paciencia, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el matrimonio. No ser egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal. Fíjense que con esto, que no lleva cuentas del mal, yo doy una charla que se llama Cerebro de hombre y cerebro de mujer. Las mujeres tienen una memoria de archivo impresionante. ¿Se acuerdan de todo lo malo que hemos hecho los hombres en nuestra vida? De todo. Y nos sacan: es que tú el 1 de septiembre de 1980 a las 2 de la tarde me dijiste tal cosa. Y uno, hace relativamente poco me preguntó mi esposa, con mucha ilusión, me pregunta y me dice: ¿te acordás de este adorno? ¿Quién nos lo regaló? Ni idea, le digo. Hijo, nos lo regaló cuando estuvimos a nuestro primer hijo, lo llevó la fulanita y el fulanito por la tarde al ginecológico. ¿Cómo me iba a acordar yo de eso? Y yo le digo: pero si eso a mí no me importa mucho. ¿Verdad? Pero tienen una memoria increíble para lo bueno, pero también para lo malo. Los hombres, por nuestro cerebro, tenemos un problema para acordarnos de las fechas. Tenemos mucho problema para acordarnos de las fechas. Las mujeres no, ¿verdad? Entonces, y eso es cerebral. No es falta de costumbre, es cerebral. Tenemos que trabajar mucho en ese sentido. No se alegra de la injusticia, sino goza con la verdad.
pelearon y el hombre se fue y chocó. Qué bueno que chocó. No, hombre, no, eso no es amor. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Señores, esto, si se cumple, es matrimonio que va al cielo. Porque no es San Pablo quien lo dice Dios. Porque San Pablo es un agiógrafo. Escribe lo que el Espíritu Santo le dice. Y por eso lo escribe, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiere Dios de nosotros. Gran tarea, ¿verdad? Nadie de los que estamos aquí lo cumple a cabalidad. Alguno que otro sí, ¿verdad? Pero en buen salvadoreño, y usted la cumple, en buen salvadoreño, como mis estudiantes dicen, ¿usted sabe esto? Más o menos. No es así la cosa. Yo le digo, usted fuera donde un cirujano a operarse de apendicitis y le dijera al cirujano, ¿usted ha operado apéndices? Sí, más o menos. Yo me voy. Yo me voy porque un cirujano puede o no puede, ¿verdad? Pero no, nadie se va a quedar y usted más o menos, no. O sea, pues que en resumen, hay que tener paciencia, calidad de amor, amor mediante obras. En los matrimonios, los hombres tenemos que aprender mucho, las mujeres nos enseñan mucho a amar, nos enseñan mucho a ser tiernos, pero nosotros tenemos que aprender a tener detalles de ternura. Aunque sepamos que queremos a nuestra mujer, la mujer necesita un sello de decir, demostrame que me quieres. Y el hombre siempre va a decir, pero si te estoy demostrando y no me parto la espalda porque estoy trabajando, eso no le importa a la mujer. La mujer quiere que le digan que la aman, que la abracen sin compromiso íntimo, que le den un besito y que le digan, ¿qué estás queriendo vos con ese beso? ¿Verdad? Sino que son detalles de ternura. Pero a los hombres nos cuesta mucho, pero tenemos que saber que a las mujeres les gusta mucho eso, que demostremos el amor con hechos. No, te quiero, mi amor, sí, yo también. Que sin sabor eso, no tiene sal, ¿verdad? Entonces, no es competencia, el éxito es de los dos. Hay un triunfo en familia, la familia es la que triunfa. Perdonar siempre y ceder siempre por amor. Esto es dificilísimo. Si hay una discusión en familia, nunca deben de quedarse así, tienen que perdonar. Es que él tiene la culpa. Hombre, si quieren salvaguardar su familia, pidan perdón. Y si les cuesta la palabra perdón, pues dése un besito y bueno, y lo que quieran de más, ¿verdad? Pero es importante el perdón. Es que él tiene la culpa. Hombre, estamos en un matrimonio, metemos la pata seguido, no hay matrimonios perfectos. No a los gestos bruscos, cuidar los tonos de voz, no llevar el registro de los errores, siempre buscar el bien del otro. 4 todos, excusar, creer, esperar y soportar. ¿Qué es lo que decía aquí San Pablo? Esta gráfica está en Amor y Letitia de Francisco, del Papa Francisco. Esto es un programa de matrimonio. Es un programa de matrimonio. Entonces, la belleza del amor en familia, el Papa Francisco destaca la belleza del amor conyugal. El amor conyugal no es solo intimidad, pero hombre, la intimidad hay que cuidarla también de parte de los dos. Si hay problemas en la intimidad, hay que hablar cuál es el problema. Si son matrimonio, que no hay que tener pena. Si hay problemas en la intimidad, se hablan con sinceridad, ¿verdad? Entonces, eso es parte del amor conyugal. La complementariedad entre el hombre y la mujer y el valor del matrimonio como camino de santificación. La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la iglesia. Familias felices, iglesia feliz. ¿Verdad? El hecho de decir, si ustedes son felices cuando se congregan,
la gente tiene que decir, yo quiero ir ahí. Si pasan felices, si se miran que lo gozan, yo quiero ir ahí, ¿verdad? Pero eso es aprendido también, el hecho de saber contagiar esa felicidad. El Papa Francisco, cuando fue en México, el Papa Francisco era el Papa Francisco, ¿verdad? No era un Benedicto XVI sesudo tremendo, teólogo de película. Juan Pablo II, otro teólogo de película y filósofo que también costaba leer. Benedicto XVI costaba leerlo. Francisco no costaba nada leerlo, ¿verdad? Entonces, Francisco cuando fue a México dijo una frase increíble. Se la dijo a esta pareja que tenía 50 años de casados y le dijo lo siguiente. Afirmó que es mentira que una familia perfecta nunca discute y que es conveniente que de vez en cuando discutan y vuele algún plato. En nuestra familia ha volado platos, pero porque se los han quebrado, ¿verdad? Discutimos poco, nunca gritamos. Y eso también lo aprendí también de mi familia, de mi papá y mi mamá. Ellos nunca tuvieron unas discusiones fuertes ni hubo gritos en la casa. Y entonces me encantó eso que dijo el Papa. No hay familias perfectas. Es conveniente que de vez en cuando discutan. Es que no podemos coincidir en todo. El único consejo es que no terminen el día sin hacer las paces, porque si terminan el día en guerra van a amanecer ya en guerra fría. Y la guerra fría es muy peligrosa en la familia porque va socavando desde abajo las arrugas de la fidelidad conyugal, explicó mucho más serio. Nunca se acuesten enojados. Y quien tiene que pedir perdón va a ser el que tenga más humildad. Es que él tiene la culpa, pues pida perdón usted, ¿cuál es el problema? Es que él tuvo la culpa, es que ella tuvo la culpa. Esa es soberbia. Si hay amor, se perdona, pero nunca se acuesten enojados. El Papa Francisco no idealiza a la familia, sino que reconoce sus heridas, desafíos y fragilidades. Hace un llamado a la misericordia y al acompañamiento de las familias en dificultades, especialmente de aquellas que viven en situaciones irregulares. Nosotros, como familias católicas, tenemos también la obligación de ayudar a familias que están en problemas. Pero para eso necesitamos preparación también. O sea, ¿cómo enfrentamos una familia con problemas? Tenemos que aprender a hacerlo. Y eso muchas veces nos enseña. Porque estamos viviendo siempre en un mundo agresivo. Yo en mis charlas hago la pregunta, pero no me la vayan a contestar, sino que mentalmente. Yo les digo, ¿qué están conociendo ustedes de ideología de género, de los transgéneros, de la fertilización in vitro? ¿Qué pudieran rebatirle a una persona sobre el aborto sin mencionar la iglesia? Porque hay muchas personas que no son católicas y uno tiene que hablar con ciencia. Y hago la pregunta y digo, ¿cuántos géneros hay actualmente? No me contesten. ¿Cuántos géneros hay actualmente? Si ustedes contestan 2, totalmente equivocados. Si me dicen 3, totalmente equivocados. 4, totalmente equivocados. 5, equivocados. 7, equivocados. 10, equivocados. 20, equivocados. 30, equivocados. 50, equivocados. 70, equivocados. Hay tantos géneros como a la gente se le ocurra. Ahorita van alrededor de 70 a 100 géneros diferentes. Géneros tan ridículos, perdón por decirlo, pero por ejemplo el liquid gender. ¿Qué es el liquid gender? Género líquido. ¿Y qué es el género líquido? Es aquel que no sabe qué es, sino que depende de la circunstancia, es lo que quiera hacer. Depende del líquido, donde se meta el vaso, así va a ser. O sea, pues no sabe si es homosexual, si es bisexual, si es transgénero, si es bisexual, si es intersexual, si es cualquiera de los géneros que ustedes pueden. Hay géneros de color verde, que amanecen, según ellos, verdes, ¿verdad? Hoy este es el problema de la autopercepción también, pero uno dice,
¿Esta persona merece respeto? Por supuesto que sí, si son hijos de Dios. Son hijos de Dios y tienen una dignidad igual a la de nosotros. Entonces se merece respeto, pero su actitud merece corrección si se dejan, ¿verdad? Porque hay situaciones, entonces todas esas cosas son que aprenderlas. Esta imagen me gustó mucho porque dice lo siguiente: las familias y los esposos tienen que platicar. Que llego muy cansado, platique, porque la doña siempre va a tener ganas de platicar y usted tiene el derecho y el deber de oír. En la charla de cerebro de hombre y cerebro de mujer les digo, ustedes solo oigan, hombres. No corrijan, no opinen, oigan. Ni traten de arreglar las cosas porque siempre van a meter la pata, ¿verdad? Entonces ustedes, como hombres, sí, mi amor, sí, ¿verdad? No, hombre, no puede ser. Y ya estuvo. Entonces ustedes oyen y oyen y oyen hasta que la doña se desahoga, entonces dice, ok, ya podemos ver la tele. Y hoy que miro tele, digo tele, la televisión debe de verse en pareja. El peor enemigo de un matrimonio es la televisión en el cuarto. Es un enemigo número 1. La televisión tiene que estar en la sala. Y los dos juntos. ¿Por qué los dos juntos? Porque el cachudo se mete a través de series y la gente dice, sí, pero salen un montón de desnudos. Sí, pero eso ya uno ya está acostumbrado. No, señores. Un viejito de 90 años igual se excita, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Porque oigo muchos comentarios, sí, mira, hay un montón de intimidad y todo eso, pero mira qué buena la serie. Yo les pregunto, ¿María y José mirarían esa serie? Ajá, pues ahí tienen el ejemplo. Saber escuchar, saber perdonar, saber compartir tiempo y emociones. El amor no se improvisa, se construye. Se construye. Y el amor va madurando. Hay fases del amor, fíjense. Una fase del amor es que uno se enamora por lo que ve. Yo me enamoré de mi esposa porque tiene ojos verdes. Íbamos a la universidad y me encantaron sus ojos y todavía me gustan. ¿Verdad? Me encantaron los ojos verdes y ella en mí dijo, este chelito es mío. El amor, la primera etapa del amor es física. Pero cuidado con enamorarse del físico solo porque el físico cambia con el tiempo y todo se va cayendo. ¿Verdad? Entonces enamorarse solo por el físico, esa es la primera etapa del amor y esa no dura mucho. La segunda etapa es la afectividad. La afectividad quiere decir que yo conozco más a mi pareja y la quiero por lo que es, pero es una etapa muy peligrosa para la mujer, porque los hombres sabemos que la mujer al ser más afectiva cae mucho con el wiri wiri y puede estar prestando el equipo antes del tiempo matrimonial. El equipo me refiero, y ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? El hecho de decir, la afectividad sirve para conocer al otro. Si me conviene o no me conviene, para eso es el noviazgo, ¿verdad? Pero hoy hay noviazgos demasiado cortos. No se terminan de conocer la gente. Ya la voy a conocer en el matrimonio. Eso no es muy buen consejo. Eso no es muy buen consejo. Y la última etapa es la personal. Yo me acuerdo de esto cuando vi la película de Shrek, la primera, que ella se enamora del ogro, siendo princesa. Y dije yo, esta ya tiene un amor personal, porque se enamora de un ogro, a pesar de que ella es bonita, se enamora de un ogro. O sea, se está enamorando de la persona de Shrek, no del físico, ¿verdad? Yo cuento esta anécdota que tenía un paciente, tengo un paciente que pesaba alrededor de unas 180 libras, 200 libras cuando estaba soltero. Pero después de 5 o 7 años tenía 300 libras. Se enfermó, lo fui a llegar al hospital y la mujer
bien conservada, una mujer muy atractiva. Cuando yo llegué al cuarto, lo que me dijo es, mi gordito está enfermo. Ese es amor personal. Fíjense, es amor personal, o sea que ya la estructura física no le importaba, a él le importaba su gordito, ¿verdad? Entonces dije yo, ese es el amor personal, ese es el que dura, ese es el que madura poco a poco. La educación de los hijos, hoy que todos los hijos ya son extraterrestres, ¿verdad? Sobre todo en la adolescencia, mucha paciencia. Hay un consejo de oro, nunca se corrige a un hijo enojado. Nunca se corrige a un hijo estando uno enojado. Siempre va a meter la pata por enojado. Siempre corrijan, pero no inmediatamente. Y ese tiempito, vienen que lo sufren mucho los hijos. Que llega tarde, que llega un poquito pasado de tragos o lo que fuera, no hablen y no corrijan porque cierran la comunicación. No oyen nada. Pero si le dicen, mañana hablamos en la mañana, o en la tarde, o en la noche, no duermen mucho pensando en lo que les van a decir, ¿verdad? Entonces hay que hacerlos sufrir un poquito, ¿verdad? Entonces después corrijan. La familia, pues, es el primer lugar de la educación. Se resalta el papel de los padres como formadores de la fe. Ya les mencioné lo importante que es dar testimonio de eso y de responsabilidad. También aborda el uso adecuado de la autoridad y la necesidad de formar la conciencia. Hoy los chicos, no basta con decirles, no hagas eso. Hoy los chicos tienen que decir, no hagas eso porque siempre hay que tener una explicación. A nosotros, creo que a los que tenemos un poquito más de 30 años, nuestros papás nos decían no y es no. Mi mamá nos educó con la vista. Todavía era esa señora que si hacíamos algo malo y había visitas, solo una miradita, ya caímos. ¿Verdad? Con la mirada. Hoy uno le hace la mirada y dice, ¿y qué está viendo? ¿Verdad? Esta foto, que a propósito la puse así, porque hay gente conocida ahí, es una labor que hacemos con mi esposa, que le llamamos, entre nosotros, le llamamos cenas apostólicas. Lo hacemos desde hace, que será unos 30 años, más o menos unos 30 años. ¿Y cuál es esa cena apostólica? Lo que hacemos es que invitamos a 2 familias, a 3 familias, algunas con problemas, elegimos un tema, los invitamos a cenar a nuestra casa con cena de traje. Ya saben cuál es la cena de traje, ¿verdad? Bueno, trae y de taco. De saco. Está bien, ese es nuevo, está bien. Entonces, ya con ella hemos elegido un tema que vamos a sacar durante la cena o durante la poscena. Y se arman condiciones buenísimas. O doy yo una charla de la Sábana Santa, de la Virgen de Guadalupe, del Rosario, etcétera, etcétera. Y entonces después hay una tertulia y la gente queda bien. ¿Por qué? Porque sabemos que los matrimonios jóvenes necesitan ver gente estable, matrimonios largos, que tengan 15, 20, 25 años de casados, necesitan ver que hay gente que triunfa en su matrimonio. Los matrimonios aquí en El Salvador van estables, pero los divorcios van para arriba. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como pastoral familiar, porque yo colaboro con ustedes, es el hecho de decir, tenemos que darle seguimiento y no solo dar charlas. ¿Verdad? Y esa es una manera de darle seguimiento, ese tipo de escenas, ¿verdad? El hecho de, y vieran qué ambiente sale bonito. ¿Que nos sacrificamos? Sí, porque es un viernes en la noche, usualmente lo hacemos viernes en la noche o algún sábado, ¿verdad? Cuando uno quiere descansar. Pero
yo creo que Dios estaría con una sonrisa, ¿verdad? Y vale la pena hacerlo. No lo hacemos todos los fines de semana. Lo hacemos una vez por mes o cada mes y medio más o menos, ¿verdad? Hay veces que nuestro hijo sacerdote es cómplice, ¿verdad? De la familia que él trata, dice, papi, vamos a hacer una cena y voy a invitar a fulanita que tiene un problema, a fulanita que se acaba de divorciar, a fulanito que no se quieren casar, y vamos a hablar de tal. Así que ustedes durante la cena sacan el tema y empezamos a hablar y se arma una tertulia bien bonita, bien bonita. Y de repente aquí se nos hizo un montón de gente. Según nosotros iban a haber como 4, llegaron como ¿cuánto? Como 20. Pero la pasamos bien, gracias a Dios. Y comemos bien, comemos rico, pupusas o carne asada, porque mi yerno también tiene esa especialidad aquí presente. Bueno, entonces esto, fíjense, fue un ambientazo. La última vez que hicimos llegaron 22, ¿verdad? 22 personas a la casa, ¿verdad? Y dimos eso. Bueno, entonces acogida y respeto a las personas en situaciones complejas, hablar con respeto y sensibilidad sobre divorciados, vueltos a casar, parejas en unión libre y otras situaciones difíciles. No cambia la doctrina, pero aboga por una integración más plena y compasiva. Terminamos entonces con unas 5 o 6 amenazas contra los matrimonios actuales. Esta foto me encanta. Me encanta por una situación. Miren la cara de la niña. Está con una ilusión, como todas las mujeres de aquí, de que se van a casar, pero el niño no. El niño está un poco preocupado, ¿verdad? Esta cara es fenomenal. A mí solo la vi y se la enseñé a mi esposa y está fenomenal. Pero entonces, idealización del amor y falta de preparación. El matrimonio no es Disney. El matrimonio no es Disney, ¿verdad? Hay gente, matrimonio, que dicen que es una ilusión y que todo nos va a ir bien y que vamos a viajar por todo el mundo, y 5 años después solo la ha llevado a Esquipula, ¿verdad? Muchos jóvenes entran en el matrimonio con expectativas poco realistas. El matrimonio es una lucha continua por tener ese amor y se casa uno para toda la vida. Influencias poco realistas, influenciadas por películas, redes sociales, ideales románticos. Hoy cualquier tipo que se le ocurre algo para el matrimonio, salgo en TikTok y se hace viral y ya es noticia, y eso no puede ser. Amar no es mirarse el uno al otro, sino que mirar juntos en la misma dirección. También falta formación en el amor conyugal. Hemos dado hace relativamente poco los problemas sexuales de las diferentes etapas del matrimonio. Y es un tema interesante el hecho de decir situaciones que afectan un matrimonio joven, un matrimonio de mediana edad, un matrimonio de mucha edad y un matrimonio de mucha edad, ¿verdad? En lo que la intimidad se acaba, pero el amor no. El amor crece. ¿Y por qué crece? Porque nos empezamos a cuidar más el uno del otro, ¿verdad? Entonces, situaciones que vive uno lo que dijo cuando se casó, en la salud y la enfermedad. Lo que pasa es que los matrimonios jóvenes piensan que nunca se van a enfermar. Y cuando viene la enfermedad, golpea, ¿verdad? Golpea. Y depende del amor de esa pareja, como van saliendo poco a poco. Influencias digitales, que es una de las charlas que creo que van a tener mañana con la licenciada Julia Regina. Influencias digitales, esta imagen, carambolas, y estas imágenes se miran en todos lados ya. Que hay una gran trabazón. ¿Cuántos se tardan en ir a dejar a sus hijos? Hay un montón, me decía una señora. ¿Y qué hacen? Mire, ella va con el teléfono y usted con la música. ¿Y hay comunicación? No, porque ella va distraída.
Pregúntele a mi hijo sacerdote y también a mi hija aquí presente también, ¿qué hacía mi esposa cuando los llevaba a la floresta? Rezar el rosario. ¿Cuántos papás rezan el rosario cuando van a dejar a sus hijos? ¿Cuántos papás comentan con sus hijos algo? Una señora me decía, es que yo no sé de qué hablarle porque es fanático del fútbol. Pues señora, aprenda fútbol. Aprenda de que el Real Madrid, aprenda de la Liga de Campeones. Escuchen la música que ellos escuchan y se van a asustar. Es que esa música no la tolero, pues óigala y vea qué es lo que está escuchando. Mire qué series están viendo. Miren, hay series totalmente pornográficas. Sí, pero es un poquito. Acuérdense lo que le acabo de decir. María y José mirarían esa serie. Es que sale, no es la pregunta, contesten esa pregunta. La pornografía. Se dice que hay 80% de los niños de 10 años que ya vieron pornografía. ¿Y por qué? Gracias a este aparatito que se llama celular. Solo en el celular ponen senos y le van a salir cerca de 4 millones de senos diferentes. Solo con poner esa palabrita, no es pornografía, ¿verdad? Senos. Y ponen pornografía, hay cerca de 400,000 sitios de pornografía. La pornografía siempre, como toda droga, comienza gratis. Siempre. Ha habido matrimonios formales que han sido quebrados por la pornografía, porque el hombre ya no se mete con su mujer, sino que con mujeres virtuales en pornografía. Y digo mujeres virtuales que son prostitutas, porque pornografía quiere decir en griego prostituta. Porné quiere decir prostituta. Un hombre que mira pornografía es infiel a su esposa con una mujer virtual, porque se excita con una mujer que no es su mujer. Y eso es muy malo, ¿verdad? O sea, la pornografía es un enemigo también del matrimonio. La falta de inmadurez emocional, aquí hay una gritona, ¿verdad? El pobre ahí tipo, ¿verdad? La falta de habilidades para gestionar conflictos, comunicarse efectivamente y tomar decisiones en común puede deteriorar la relación en etapas tempranas. Saber controlar los caracteres para no llegar a esta situación. La inestabilidad económica, que es una de las situaciones más serias que estamos viviendo siempre. Acuérdense que todo matrimonio joven que comienza siempre va a tener ese problema. Es que antes no lo tenía. Cuando vivía con mis papás, sí, pero hoy ustedes son una familia y tienen que luchar por eso, ¿verdad? De salir poco a poco con lo que tenemos ahorita, con lo que teníamos antes, hay una gran diferencia, pero son años de trabajo. O sea que eso no se compone del día a la noche, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, sobre todo cuando no hay planificación de futuro, sino que van viviendo el día a día y eso no es nada bueno. Relativismo cultural y crisis de valores. Vivimos en una cultura que promueve el individualismo, el yo. Si hay un matrimonio que diga yo, estamos mal. Hay que decir juntos, los dos. La autosatisfacción, la ruptura fácil, esto debilita el sentido del compromiso y la perseverancia frente a las dificultades. Mafalda, no soporto ver la casa sucia. Ahora mismo me levanto y apago la luz. El día de ayer tuvimos una charla con una persona y dijo un chiste de Mafalda, pero sin figura, sino que lo contó, un chiste de Mafalda. Era para muchachos jóvenes, adolescentes. Ni un cipote adolescente se rió. ¿Por qué? Porque no sabían quién era Mafalda. Mafalda es un fenómeno real. El hecho de
todo lo que ella cuenta y cómo lo expone es fabuloso. Leer para matrimonios tiene tantas cosas que ver, Mafalda, que realmente sería de dar una charla nada más con eso. Bueno, y para finalizar, ¿cuál es el papel de la familia en la sociedad? La familia no es solo importante para los creyentes, es el fundamento de toda sociedad humana. Ahí se aprende a vivir en comunidad, a respetar normas, a colaborar, a cuidar a los más débiles. ¿Cuáles son nuestros tesoros familiares? Nuestros viejitos. Y a nuestros viejitos hay que cuidarlos. Y quien tiene que cuidar, los hijos tienen que aprender a cuidar a sus mayores. Les cuento una anécdota de una de mis hijas. A nosotros nos tocó ser cuidadores de mis papás y de los papás de mi esposa. Y durante el tiempo hasta que fallecieron, encargábamos a nuestros hijos de que les dieran las medicinas. Llévele esto a papá Carlos, llévele esto a la niña Zoila, y las niñas y los niños llevaban y una vez también cuidaban a los abuelos. Y eso es bien importante, pero nos pasó un problema. En una ocasión, una de mis hijas tenía un poquito de gripe y llevaba las medicinas de la abuela, un sedante, un antihipertensivo, una cosa para la depresión y no me acuerdo qué otra cosa. Le dimos el vasito de agua y vaya a dejarle esto a la abuelita. En el camino hizo esto ella y se tomó la pastilla. Y lo primero que dijo es, me voy a morir. No, tranquila, llamamos a una amiga que es pediatra y déjenla dormir y tranquilos, ¿verdad? O sea, pues, pero cuidaban a los abuelos, ¿verdad? Y eso es bien importante porque les da ese sabor de familia. Mi hijo mayor es una pasión por cosas de los abuelos. Mira, y tenés todavía aquella cosa del abuelito, ¿por qué no me la regalás? ¿Verdad? O sea, porque es bien importante eso. Cuidado con estas largas jornadas de trabajo y los tiempos de desplazamiento no aprovechados, lo que les decía yo, de hablar o rezar en el carro cuando son trayectos muy prolongados. Vamos terminando entonces. Juan Pablo II dice en esta sección, dice, y con la fuerza de la verdad, al hombre de nuestro tiempo, para que comprenda que grandes bienes son el matrimonio, la familia y la vida, y gran peligro constituye el no respetar estas realidades. Este es Juan Pablo II. Acuérdense que él quedó, su mamá murió tempranamente y quien lo terminó de educar fue su papá. Afortunadamente para él, su papá era una persona muy piadosa, ¿verdad? Y se acuerda mucho de él. Posteriormente también murió el papá, ¿verdad? Y se quedó huérfano. Pero eso le quedó sembrado en su familia. ¿Qué rezadores eran sus papás? ¿Quién iba a decir que iba a ser el gran Juan Pablo II? Y terminamos con esta, que María, Madre del Amor Hermoso, y José, Custodio del Redentor, nos acompañen a todos con su incesante protección. Carta a la Familia, página 50, Juan Pablo II. Pidámosle entonces siempre, cuando tengamos alguna dificultad, pidámosle a la Sagrada Familia qué es lo que tenemos que hacer en un momento de problemas, en un problema de felicidad o en un problema de dudas, y estoy seguro que vamos a salir avante. Muchas gracias. Entonces hoy vamos a la segunda parte, ¿verdad? La va a moderar mi esposa, Magdalena de Fernández. Las hojitas, les van a repartir unas hojitas. Es para el examen que les vamos a hacer. No son bromas. Bueno, buenas noches, soy Magdalena, me pueden decir Magda, Magdalena, Magdita, Miss Magda, como quieran, pero no me vayan a decir señora que me siento su abuelita, por favor. Bye. Tenemos ya casi todos la hojita de trabajo. Aquí, bye.
falta aquí. Por pareja. Ok, es una por pareja. Algunos le dieron una a cada uno, pero lo vamos a hacer en pareja. ¿Les parece 10 minutos? 10 minutos para trabajar. Papito, me llevas el tiempo. 10 minutos. Va. Fíjense bien. Va. Primero oigan las indicaciones. La pregunta 1 solo es para que ustedes con su esposo o su esposa reflexionen y lleguen ahí calladitos a un acuerdo. Mira, aquí estamos fallando, pero eso no la van a decir en público. Solo la pregunta 2 y 3 les voy a pedir su ayuda para que me comenten qué es lo que piensan. Acuérdense que gracias a Dios somos un grupo bien numeroso y no les puedo dar la palabra a todos porque si no no nos iríamos de aquí, sino que levanten la mano cuando ya lleguemos a la pregunta 2 y 3 y así al azar les voy a pasar el micrófono para que comenten las preguntas 2 y 3. Bueno, entonces empezamos ahorita, 10 minutos. Bueno, empezamos ya por aquello del tiempo. Vamos a ver, pregunta 2 y 3 son para compartirlas en público. ¿Alguien se anima? ¿Una pareja que se anime a leer? Bueno, en la pregunta 2 que dice, ¿qué recomendarías a un matrimonio que está en dificultades debido a las diferencias de carácter de cada uno? En primer lugar, el dialogar. Si no hay diálogo, hay una barrera ahí. También buscar ayuda, escucharse uno al otro, comprometerse con el cambio personal y perdonarse. Muchísimas gracias. ¿Alguien más se anima? Bueno, quizás comentarles un poquito de lo que a nosotros nos funcionó. Como el tema de ponerse de acuerdo a veces en situaciones complicadas no es fácil, uno puede iniciar platicando y terminar en discusión, peleando. Aprendimos que antes de tocar un tema importante, delicado, orar y pedirle al Señor que fuera Él el que estaba en medio. Y eso nos funcionó porque dejábamos la discusión y el Señor pues nos iba dando la sabiduría para poder tocar el tema delicado que había que resolver. Muchas gracias. Muy amable. Gracias mil. Excelente. ¿Alguien más? Necesito unas 3 opiniones más. ¿Quién más se va a animar? Gracias, Padre. Muy amable. Cuando se dice que la 3 estamos revisando. Muy bien. No, bueno, la 2. Cuando hay personas que tienen dificultades por el carácter, a veces solo pensamos en los que son muy extrovertidos o agresivos o violentos, pero también algunas veces las personas que son muy apocadas o pasivas suelen generar problemas matrimoniales. Y yo el consejo que les daría es buscar el equilibrio. Si hay una persona que es demasiado eufórica o violenta, que pues trate de buscar un equilibrio hacia el centro. Pero si hay personas que son demasiado pasivas o inactivas, pues tratar de buscar como también el equilibrio hacia una mayor actividad. Por otro lado, también en la parte de la tercera pregunta, un consejo es que tengan un proyecto de vida familiar. Gracias, Padre. ¿Quién más? Ya sea la 2 o la 3. Sé que hay parejas que tienen poco de casados, pocos años de casados, y creo que hay algunos
novios que están por casarse, igual si quieren participar. Bueno, creo que algo que funciona mucho y en experiencia personal, 3 años de casada, puedo decir que el ir y asistir a retiros ayuda muchísimo a abrir la mente. Y en una ocasión nos dijeron que cuando tengamos ese tema de carácter, que comprendamos que el viaje es corto. Uno de los dos se va a bajar en algún momento de donde vamos, de ese vagón o de ese viaje tan importante que estamos haciendo en nuestra vida. Y que tenemos que ir recordando, ¿verdad? Que todo lo que estamos construyendo, un día la persona se va a ir, uno de los dos va a tener que presentarse, ¿verdad?, ante Dios, pero que tenemos que llegar a eso. Y lo que decía al inicio, ¿verdad?, el doctor, me llamó mucho la atención y me trajo a la mente eso de que soy responsable de que mi pareja vaya al cielo, igual que él es responsable de que yo vaya. Entonces, ambos vamos recordando ese camino y que el viaje es corto. Muchísimas gracias, muy amable. Por ahí había... Sí. Solo espérame que ahí hay alguien más. Ya regreso. ¿Aquí quién era? ¿Quién levantó la mano? Gracias, muy amable. Sí, buenas noches. Respecto a la pregunta número 3, ¿qué recomendamos a matrimonios jóvenes? Lo primero es que los problemas que tengan como pareja, no exponerlos abiertamente a la primera, porque aquí el hermano se enoja con el cuñado y le ofrece corregirlo a las malas, etcétera, ¿verdad? Lo posible, mejor resolverlo internamente y no que no se meta ni la suegra ni el suegro, porque es un problema mayor. Lo otro es, pues, veamos, ¿qué dice aquí? Ok, sí. Si es posible, si lo pueden hacer, una vez casados, vivir aparte. Digamos, que ojalá eso fuese lo mejor, pero con la economía actual a veces eso cuesta. Pero si hablamos de un consejo, es vivir aparte. Ni con la mamá de uno o ni con el papá del otro. Eso es lo mejor. Otra cosa es que las actividades del hogar deben platicarse. Digamos, cómo vamos a participar en esto de las actividades del hogar, la limpieza, la lavandería, la cocina, los pagos, etcétera. Todas esas cosas deben ser llevadas a cabo conscientemente por ambos, porque hay algo que me costó entenderle a mi esposa, y es que yo he vivido con aquello de que hay que colaborar, colaboremos, pero ella me decía, es que aquí no es que vas a ayudar. Aquí nos corresponde hacer a los dos, no es una ayuda, entre comillas, ¿verdad? Y lo siguiente es que la pareja son los únicos que deciden cómo llevar su matrimonio, deciden cuántos hijos tener, pero si no es molestia, solo aconsejar que no esperen mucho tiempo a tener los hijos, porque ahora es como, a mí me costó esto de casarme, ya no digamos tener hijos, a mí me costó casarme, me casé más de los 40 años, es por aquello de que vivo preocupado en que primero tengo que hacer las cosas para después dar el paso, y ahora la juventud, pues creo que tiene esta presión más todavía, y entonces no ven el momento de tener hijos y se les va a ir la vida queriendo hacerse las cosas primero. La próxima vez te vamos a invitar a dar la charla a los dos. Buenísimo, muchas gracias. Luego por aquí. Gracias, muy amable. Con respecto a las diferencias de carácter, en mi experiencia personal, yo tengo un carácter tranquilo, no me enojo, dice mi esposo que nunca me he enojado. O sea, así seriamente, vea, en este tiempo de casados, y él es más eufórico, más rápido, mecha corta. Entonces,
me ha funcionado mucho que para que haya peleas se necesitan dos. Y si él está eufórico, pienso, ¿por qué está eufórico? Está estresado, no ha comido, se siente mal de salud. Entonces empiezo a analizar qué es lo que le está ocasionando el enojo. Entonces dejo pasar todo lo que me está diciendo ahorita. No voy a tener en ese momento memoria arqueológica. Voy a dejar que fluya. Me echo un poquito de manteca de garrobo para que deslice un poquito y agarro solo el punto principal que generó en ese momento la discusión, que es donde yo tengo que aportar, ¿verdad? Porque lo generé yo ese conflicto, por decirle algo. Entonces, no me pongo al dime que te diré, ¿verdad? Porque para que haya problemas, conflictos, se necesitan dos. Entonces, lo dejo que él desahogue y cuando ya estamos tranquilos, ahí le digo, mira, mi amor, yo sé que te enojaste por esto y esto, pero me sentí mal aquí, no me gustó esto y yo quisiera que por favor no se repitiera y voy a procurar mejorar en este punto que yo he fallado. Entonces, eso siento yo que nos ha ayudado mucho y a no guardar nada, porque a veces las personas cuando están enojadas dicen un montón de cosas y no vienen del corazón, sino que lo que les viene fluyendo. Entonces, a esas palabras yo oigo como que oigo llover, ¿vea? Como que está cayendo, pero simplemente tomo en serio lo que sí realmente voy a aportar y por lo cual se generó el conflicto. Entonces, para que haya peleas se necesitan dos y yo no estoy dispuesta a perder mi paz interior, porque yo soy de la condición de que nadie lo debe llevar a su estado, al enojo, a la frustración que la persona puede tener, sino que guardo mi paz y pienso en que esa persona algo le pasa y que posteriormente hay que ver cómo ayudarle. Muy amable. ¿Alguien más? Nosotros queríamos opinar con respecto a la pregunta número 3. Le recomendamos a las parejas que se van a casar, ¿verdad? O a los matrimonios jóvenes, basar su matrimonio en la base del respeto, el diálogo y la confianza mutua, pero teniendo como centro a Cristo, porque sabemos que Él es el que hace la obra. Bueno, yo ya para terminar, voy bien con el tiempo. ¿Dónde está Jennifer? ¿Qué se me hizo? Aquí está, vamos bien. Vaya, no estaba ahí previsto que yo diera consejos, perdonen, voy a ser un poquito abusiva. Vamos a cumplir, primero Dios, 46 años de casados el 1 de septiembre, entonces unos consejos para todos, que cuiden su cita, sus días de cita, que se acostumbren a salir solos. Antes lográbamos salir con mi esposo los sábados a tomarnos el café, pero después él tuvo la culpa porque hace unos cafés exquisitos, ¿verdad? Es casi un barista. Entonces ya no le dejo yo la razón de salir. Nos quedamos en casa, pero estamos los dos solos, platicamos. Cuiden su cita. Eso es importantísimo. Cuiden su presentación personal. Las mujeres guapas, ¿verdad? Es que no hay cosa más linda que llegue un marido y encuentre a su mujer guapa. Y los maridos igual, ¿verdad? Si quiere que su mujer guapa, el marido cuidarse, ¿verdad? Y precioso todo lo que han dicho, lindísimo lo que comentaste. Tener paciencia. Pienso igual que mi marido que esa imagen de Corintios, que era el capítulo 13, digo, de San Pablo, ahí está todo el matrimonio. Y creo que lo más importante, que tengan dirección espiritual, que tengan un sacerdote que esté con ustedes. Ese ha sido el éxito de nosotros. ¿Ya? Un sacerdote que nos aconsejaba, que estuvo con nosotros en los tiempos difíciles que los tuvimos, ¿verdad? Y que nunca nos abandonó, ¿verdad? Y estar siempre cerca del Señor. Bueno, muchas gracias. Yo aquí llego y ahorita ahí están las preguntas al ponente. Muchísimas gracias. Bueno, ahora si tienen alguna consulta o les quedó alguna duda o más allá de eso, quieren que el doctor
amplíe un poco más algún punto en específico, este es el momento que lo pueden hacer. Le voy a prestar el micrófono aquí a quien quiera hacer alguna pregunta sobre el tema en específico. Ahora es el momento. Tenemos unos minutitos para que el doctor pueda aclarar. Bueno, como no hay preguntas, yo se las voy a hacer. No, yo quisiera hacerles un resumen de lo que ustedes han hablado. Realmente me encantaría, estaba comentando a Magdalena, de que tuviéramos la oportunidad de ver todo lo que han escrito. Sería fabuloso, pero bien. Hay ciertas cosas que quiero recalcar de lo que ustedes mismos han dicho, y quiero recalcarlo. Cuando hay familias con problemas y acuden a ustedes, está bien aconsejar, pero lo más importante es volverse amigos de esa familia. Porque el amigo es el que termina de corrigiendo cosas, ¿verdad? Porque uno dice, mira, tendría que hacer esto y lo otro, hacer el intento. Y hasta ahí llegó, ¿verdad? No, yo le di el consejo. No, eso hay que darle seguimiento. Y hay que darle el seguimiento por amistad y por amor a Dios, ¿verdad? O sea, bien importante. En los problemas en matrimonios jóvenes, pues sí deben de tener esos problemas, y son familias jóvenes, ¿verdad? O sea, pues que no tenemos la respuesta a todo, tiene que aprender de su propia experiencia. Obviamente, acudir a matrimonios que ya están con más tiempo, pues también es útil, ¿verdad? Pero lo que menciona Magdalena es una cosa que sí realmente les aconsejamos mucho, que también tiene que ver con lo que menciona usted. Aconsejarle a todos los matrimonios, con o sin problemas, tener dirección espiritual. Con o sin problemas. ¿Y qué es la dirección espiritual? Hablar individualmente con un sacerdote, no en pareja. ¿Y por qué no en pareja? Porque es mejor. ¿Y por qué es mejor? Porque uno puede hablar más libremente. Porque si no, la señora va a decir, no es cierto lo que está diciendo él. ¿Verdad? Entonces, no es así, es individualmente. Eso ayuda mucho y nosotros lo hemos tenido toda la vida, ¿verdad? Y nos han ayudado en momentos difíciles de enfermedad. Recientemente hemos tenido una situación de enfermedad de gravedad intermedia y ahí está la dirección espiritual, y nos ayuda mucho el hecho de decir, ofrezcan eso a Dios, ¿verdad? Porque a Dios se le ofrecen los sufrimientos también. Lo que decía también por atrás el próximo ponente que van a ver aquí, que el casado casa quiere. Ese es un dicho, ¿verdad? El hecho de decir, obviamente si por problemas económicos tiene que vivir en la casa de algún papá, pues tiene que tener el plan a futuro de que eso va a ser provisional. Los hombres que hemos sido, por lo general, algo comodones, en estos tiempos tenemos que participar más en la casa, pero con mucho tino, la palabra ayudar y colaborar no se aceptan en un matrimonio. Si el hombre no está ayudando a su esposa, si es su obligación, ya te hice la cama. Y entonces, no me vas a felicitar. Miren, a mí la pandemia me ayudó mucho, ¿verdad? Hoy, bueno, aquí está mi esposa que es testigo, ¿verdad? Yo arreglo las camas todos los fines de semana. Todos los fines de semana le hago el desayuno, ¿verdad? Y lo de los cafés, pues fue también en la pandemia, ¿verdad? Se me empezó a ocurrir comprar diferentes tipos de cafetera. Y hoy tengo 9 y hoy ya me fregué, porque aquella cosa de que me haces un capuchino, me haces un expreso, me haces un latte, entonces ya ni modo, pero son cosas que me agrada ver mucho hoy. Ustedes son testigos de que hoy cada vez más vemos papás jóvenes con los carritos. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, si empezaba a llorar un niño en la misa, quien salía era la mamá.
Hoy usualmente es el papá el que agarra al niño y lo saca afuera. O bueno, no sé si estarán ahorita ya con entrenados lo suficiente para empezar a cambiar diapers, ¿verdad? Bien, yo le enseñé a mi esposa a cambiar diapers, porque cuando pasé la rotación de ginecología, cuando estaba formándome de médico, me enseñaron a envolver a los chiquitos, ¿verdad? Así como que eran tacos, ¿verdad? Y yo cambiaba también los pañales en el hospital, y yo le enseñé a Magdalena, ¿verdad? Entonces, ciertamente hoy estamos viendo casamientos más tardíos, ¿verdad? Por miles de razones, ¿verdad? Pero eso es importante de que se tenga en cuenta de que en este tipo de situaciones también la familia tiene que venir más rápido, ¿verdad? Porque obviamente también el cuerpo envejece, ¿verdad? Me entusiasmó mucho el oír a la señora que decía que no se enoja, espérese. No, ¿verdad? Está bien. No, ¿verdad? Es broma. Pero realmente es increíble cómo las parejas que tienen esa discordancia son más unidas, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de mi papá, ¿verdad? El hecho de mi papá mi papá es el doctor Juan José Fernández, el que lleva el nombre del Hospital Sacamil. Él ya falleció. Mi papá era una persona extremadamente calmada y mi mamá, que tenía sangre puertorriqueña, era una chispita, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo es que se fueron a juntar estos dos? ¿Verdad? Pero tenían una cosa en particular que menciona ella, Magdalena, y con eso termino. El hecho de cuidarse mutuamente su apariencia es importante. Un sacerdote decía que una mujer que se arregla ahuyenta al esposo de puertas equivocadas. O sea, el cuidado de los dos. Termino con un ejemplo de mi mamá, que en paz descanse. Cuando nosotros estábamos chiquitos y mi papá tocaba el claxon para entrar al garage, eran otros tiempos. Mi mamá inmediatamente se arreglaba, se peinaba, se pintaba un poquito las cejas, se pintaba el lápiz de labios, se pintaba los labios y nos llamaba a todos los hijos, que éramos 3, a esperarlo en la puerta, a mi papá. Igual que hoy, ¿verdad? ¿Verdad? Y esa costumbre la tuvo mi mamá toda la vida. Cuando mi papá murió, yo me llevé a vivir a mi mamá a mi casa y ella seguía haciendo lo mismo conmigo. Cuando llegaba de la clínica, ella estaba esperándome en la puerta. Yo hago lo mismo con mi esposa y ella hace lo mismo conmigo. Y entonces, ¿y por qué? Porque son muestras de amor. ¿Verdad? El hecho de decir, es que estoy trabajando, es que no sé qué, es que no, hombre, salgan a recibir, ¿verdad? Desen besitos más seguido, sin compromiso, ¿verdad? Abracitos sin compromiso, ¿verdad? Entonces eso hace durar más a los matrimonios, los detalles. Muchas gracias. Bueno, invitamos a pasar aquí al doctor y a la Miss Magda también, por favor, vengan por acá. Aquí. Queremos agradecerles por esta ponencia, por todo lo que nos han compartido de su experiencia, de su apostolado y pues todas las recomendaciones también, todo lo que han motivado a que todos aquí compartan también. Y por eso quiero invitar al Padre Manuel a que se acerque, porque como vicaría de la Pastoral Familiar queremos entregarles un reconocimiento muy especial. Así que hacemos la entrega oficial. Queremos agradecer como vicaría, ahí les vamos a cambiar la plaquita, pero de todas formas es con mucho cariño para ustedes como matrimonio que nos da el ejemplo. 46 años de casado no es poca cosa. Un aplauso para ellos y sobre todo por el ejemplo. Muchas gracias por ayudarnos a ir construyendo la cultura de los matrimonios
eficaces y exitosos. Muchas gracias y de nuevo un gran aplauso para ellos.